me llegó un guión por un amigo que trabajó, era un internship con Constantine, y era el guión de No Manches Frida. La segunda año, it was very bad, like depression, era Did you know you were in depression? Sí, okay. Yeah, I did. Y pues para mí era como un sueño a tener mi primer oportunidad, era como trabajar en lugar que yo me enfoqué cuando comencé a AFI, me enfoqué en historias de latinos o escribí en español y yo fui el único en todo el clase que me enfoqué. ¿Pero no así. eras el único latino o si eras el único latino? No, había más latinos, pero ellos no querían trabajar en español o enfocar en esas historias y yo sí. Gracias por estar aquí, por hacer tiempo de estar aquí con nosotros el día de hoy. ¿Cómo va tu mañana y tu dolor de espalda? Pues aquí estamos. Oye, antes de empezar a grabar me estabas contando, estábamos hablando del transporte público y yo les estaba contando mis experiencias, ¿verdad? No sabía que habías vivido en Nueva York y Chicago. ¿Cómo llegaste por allá? Pues nací en Arizona y en la mera frontera de Nogales. Viví ahí hasta que tenía como 13 años y luego mudamos a Tucson y fui a escuela secundaria ahí, luego al colegio, al University of Arizona, y desde ahí pues fui a Nueva York. Tenía como ambición para hacer algo diferente, sacarme de Tucson, de Arizona. So, fui a Nueva York, viví ahí casi 5 años. Trabajé en restaurantes. ¿Cuántos años tenías? Tenía 22. 22. Ok. ¿Y tu mamá o tu familia no te puso el grito en el cielo? ¿Cómo es crecer en Arizona? Yo no sé, yo siento que son un poquito conservadores, pero... Pues no, donde yo nací, en Nogales, no. Eran la mera frontera, eran como la ciudad, lo llaman ambos Nogales, porque hay Nogales, Arizona y Nogales, Sonora. Ahí están como pegados con la línea. Y cuando yo estuve niño no había como the wall or the fence, no había como podrías pasar así nomás. No, había una fence, pero era como chiquito, había hoyos, no cámaras, donde nada, no necesitas y podrías pasar así nomás. Había los padres de mi mamá, mis abuelos tenían como tiendas ahí. Cerca de la frontera había como una walkway que podrías pasar así con una turnstile. Wow. Así de nada. Y pues creciendo ahí era como viviendo casi en México, porque como cruzamos como nada, era como la misma país, pero... Diferente idioma. Sí, un poquito diferente, pero... y luego, pues, como cuando fuimos a Tucson, era un poquito diferente. Es más como US propio, pero también hay una población de latinos ahí. Sí, pues, ahí era Nueva York, era otra cosa, ¿Cómo te enamoraste de Nueva York? ¿Te lo escuchabas de vecinitos o de las películas? Veías y es, wow, yo tengo que estar ahí. Sí, pues, desde niño quería como escribir. Yo me imaginé ahí como en los sidewalks escribiendo y con todas las experiencias y pues sí, era todo eso, era maravilloso, era una ciudad sucio, pero con gente bien interesante y las experiencias no lo cambiaría para nada. ¿A qué jugabas cuando estabas niño para entender? Seguro las personas que nos están escuchando quieren entender pues de dónde nació tu motivación para estudiar este arte, para estudiar tu maestría de escritura. Sí, pues a mí me comienza con el deseo, amor de leer. Mi mamá me leía los libros
durante el día, ir a dormir y para mí me encantaría leer. So I was always reading books desde niño y desde ahí los ideas, las historias, me encantaba quedar en casa y fake being sick para quedarme ahí con el televisión y los programas y los caricaturas o lo que sea. Me encantaban esas historias y, jugando con mis juguetes y, creating stories entre los muñecas o lo que sea. Todo el tiempo. Y tengo un primo que es un año mayor y él también lo encantaba como performing, haciendo un poquitos plays para todos. Desde ahí y también como, pues, cuando yo fui, yo trabajé en la industria de restaurantes. Trabajé en restaurantes casi 20 años, pero mi mamá también le encanta leer y escribir y ella trabajó, pues, mis dos padres eran maestros y mi mamá también era como translator para jueces para los courts. Y luego desde ahí ella trabajó con clientes entre the school district en Tucson y como no le encantaba traducir, ella comenzó a escribir sus propias historias y cuando tenía como 50 ella, pues, she published her first book, su primer libro, que era bilingüe, los libros que tengo ahí, es los remedios de mi nana. Ella me dio como inspiración a regresar a escuela, ya, 5 años en Nueva York, viví 1 año en Vermont, y luego 5 años en Chicago, y desde ahí como estuve como un poquito en escribiendo, tratando de hacer video cosas de depositions o shorts o algo así, pero nada pegó. Regresé a escuela ese tiempo. ¿Te fuiste a Arizona? Sí, regresé a Arizona para de nuevo, regresé a escuela en mis 30s. Oye, pero espérame, quiero saber cómo era tu vida en Nueva York, porque sí, o sea, yo la verdad, sueno como niña, ¿va? Pero yo todavía aún no voy, espero ir pronto. Entonces siempre que, no sé si, oh my God, si es como las películas, o sea, cómo es la vida. O tengo una amistad que siempre dice que la gente es como muy ruda. Sí, pues sí son. Pero es como, pues yo como trabajé en un lounge bar en the Upper West Side de Manhattan, en 76 y Amsterdam. Y pues desde ahí era como la vida de una persona en sus 20s que trabajaba del bar industry. Mi día comenzaba como a las 4:30 de la tarde y como, fui al cama, pues depende. Viví en Brooklyn pues casi 1 año. Tomando el tren de Manhattan a Brooklyn. Ay, ¿cómo era esa experiencia? Los bars cierran como a las 4 de la mañana. Llegar a casa como a las 6 de la mañana y dormir y era como nightlife. Así, de vampiro casi. Pero it was very party, lifestyle, así, pero bien divertido y bien, lots of different experiences. Pues, hay mucho que hacer en Nueva Tienes York. Muchas historias que contar, ¿no? Como que de ahí sale inspiración. Sí. Y de ahí, cuando estabas en el bar, hiciste conexiones, platicabas mucho con las personas o estabas, o sea, no sabías que la vida te llevaría por allá, pero como dices que también escribías. Sí, las historias cada día. Like, no, I don't keep a journal, pero también tengo unas, journals que a veces, just all comes out, o las experiencias o unas conversaciones bien interesantes y, desde ahí riffing o escribiendo
quién sabe, un short story, algo así, pero sí, cada día era algo diferente. Y trabajando en un bar también, como la gente, your regulars, sí te tratan así, como en las películas, te tratan como tú eres their therapist. Hablan contigo sobre todo, y especialmente cuando están tomando y están ahí como cada día o cada fin de semana o lo que sea. So, you get to know the people del barrio, que era también un barrio chiquito, el West Side, pero era Nueva York también, so había como extranjeros y lo que sea. Pero. ¿Y vivías con roommates o vivías así como, porque pues en tus 20s de Arizona a Nueva York es una vida muy cara, vivías en un... Sí, no, pues en la primer año viví como mi primo vivía ahí, so por eso fui, y pues mi prima vivía ahí también, y ella me dijo que podría vivir con ella hasta que todo, I got on my feet. Oh, súper Pero bien. me mintió. Y viví en el couch de mi otro primo por como unas 2-3 semanas. Y luego encontré un lugar. Viví ahí con unos 2-3 meses. I was waiting at tables en un restaurante. Y luego encontré otro trabajo. Y mi mejor amigo, de casualidad, él recibió su escuela de médico. Él estudió en Guadalajara y desde allí fue a Nueva York a la misma vez, pero it was very coincidental. Y viví con él en Brooklyn por 6 meses y luego encontramos un lugar bien chiquito que era, como se llaman, one bedroom converted, so llevan como un one bedroom y lo hacen a 2, son como unos cuadritos así. Y luego, pues los dos vivíamos juntos y teníamos como, 2 separate lives. Él se fue a la escuela cada día, para la escuela de médico, y yo al bar en la noche. Psicólogo. Sí, ni cruzamos, había como semanas que nunca lo vi, que yo entraba ya cuando él se fue de la mañana, pero sí, vivíamos juntos, y luego su hermano también vino a veces, we always had somebody on the couch o algo así, so, habíamos un montón de gente que pasamos por el apartamento. Me imagino. Oye, qué padre experiencia. Y voy a hacer una pequeña pausa, te voy a mover el micrófono. Ok. ¿Dónde? Ándale, ahí. Empújalo más para contigo. Ok. Acércalo más. Ándale ahí. Ok. Como te mueves, está bien que te muevas, pero yo quiero que estés cómodo, pero también quiero que se escuche tu voz. Ok. Ahí está. Ponlo más para enfrente contigo. Ándale. Thank you. Ok. Entonces, ya, te regresas a Arizona, haces la carrera, terminas la carrera, y luego ¿qué? Te vienes para acá, para Los Ángeles, a hacer tu maestría. Sí, gradué del University of Arizona con Media Arts y Creative Writing Degree, a double major. Yeah. Y luego, pues, apliqué a varios colegios para grad school y me aceptaron al American Film Institute. Fui a AFI aquí en Los Ángeles. Entonces no fue así como cuando estás en Arizona, no fue el plan de me voy a ir a Los Ángeles. No sabía que era el plan. Nomás sabía que quería regresar a la escuela y, estuve ahí unas, pues, dos años y medio solo en escuela, como llevando como, I don't know, it's different, pero 24 credits, lo que sea, por semestre. Wow. No, pues es que yo cuando estaba en el colegio en San Diego no, era imposible, o sea, agarrar tanto así, no. Anyway. Ok, y ya, te aprueban acá en el AFI. ¿Cuál era el proceso de la maestría o qué te pedían, si te acuerdas? Pues para entrar, no sé, eran como samples y lo que sea, porque hay 6 disciplinas de director, de productor, de guionista, editor, cinematógrafo
y production design. So, como la aplicación era para uno de esos 6. So, para mí era como samples y cosas así. The writing. No sí. Short films or anything. Creo que, no sé. Sí, pues ok. Sí. Ya, te vienes para acá y tu familia, ¿qué te dice? ¿Cómo te sientes? Ok, Los Ángeles. Sí, no era, pues, ya era mi tercer ciudad de el checkmark de todos los grandes de los Estados Unidos. So, eso no era como algo de nuevo, pero comenzar a la escuela de EFI era como, bien como, wow, aquí estoy. Estuve bien emocionado y me encantó, pues, estuve ahí con un montón de gente que estaban enfocados en hacer películas. A mí, la primer año es todo que lo hicimos. Teníamos clases como lunes a miércoles y luego de rodaje, de plan de, si no era tu proyecto, tú eras de crew cada fin de semana, de jueves a domingo. Wow. So, boom. Trabajo. Sí, como clase hicimos unas pues, más que 100 shorts ese primer año. Wow. Y como 2 salían bien. Pero pues es locura de la universidad, ¿no? Que estás practicando, pero está interesante el programa de ahí porque los hacen que se apoyen todos y que, ok, te veniste para acá para hacer esto, de esto vas a comer, esto vas a vivir y acostúmbrate. Ok, te vienes a Los Ángeles y ¿te acuerdas cómo fue tu primer día acá? ¿Ya habías estado en California o era nuevo para ti todo esto? No, California, pues como Arizona cerquita, vine a San Diego pues no cada verano, pero muchos de los veranos. Y Los Ángeles un par de veces, no muchos, pero tenía amigos que vivían aquí también. Pero, vivía ahí en Hollywood, que era cerquita de escuela y era como una burbuja, porque si no era en locación donde, teníamos set o el shoot, era ahí en campus. Me quedé ahí por 2 años sin ir al playa. Creo que fui al playa unas 2 veces en 2 años, pero era escuela, pero también era, como trabajo, no más de rodaje. So every day was making movies. Sí, es súper padre porque, sí. Pero sí, ok, y estás ahí, están todos trabajando juntos. ¿Qué año fue eso? Fue el 212. 2012. 2012. Ok. ¿Cuánto dura tu maestría? Era 2 años. 2 años, o sea que sales del 2014 y ahí tenían un guía o alguien un counselor que les dijera, o sea, porque yo estaría, ¿qué sigue de aquí tanto proyecto? Sí. No sé qué sentías tú. No, pues esa era the biggest fear, ¿verdad? Desde ahora que, y era para todos, Lo que pasó es que en la segunda año no me gustó mucho el programa, especialmente para los guionistas. Era como lo tratan en Hollywood, era un wake-up call porque había como proyectos no así demasiado de cada film. Cada persona tenía su propio thesis y yo no tenía una porque pues escogieron a mi guión y la directora decidió cambiar su mente y le dejaron ir con su propio proyecto y ya como no era mi proyecto, I was like, okay, se me fue y estaba como era como black and white los 2 años y el segundo año era como a little bit depressive, like no sabía like what was awaiting. Pero a la misma vez me llegó un guión por un amigo que trabajó, era un internship con Constantine y era el guión de No Manches Frida. Oh. De la primera. Yeah. Oh my God. Y desde ahí me conecté con Pantaleón
y so comencé, no, pues hice coverage en ese guión y desde ahí como Edward lo leyó y era como, sí te puedo mandar más guiones y yo soy claro que sí y sí, desde ahí comencé con Pantaleón. Cuando todavía estuve en la escuela ahí comenzó tu carrera acá. Sí. Ok, oye, qué interesante, pues haces el de No Manches Frida, les gusta tu feedback. Entonces, ¿cómo o sea, Edward, todo fue el contacto por internet, o sea, por email, o fue como vamos a tomarnos un café y conocer tu personalidad? Pues la primera vez nomás me mandaron más guiones y era como the coverage y la cosa que era chistosa es que cuando yo comencé a la escuela, yo era como one of the oldest in the group, you know, y a la misma vez como en los veranos mucha de la gente no querían hacer como internships. Y yo, I was like, I wanted to just get that experience. Y muchos de los guionistas no querían hacer coverage. Y yo sí, a mí me gustó. Y yo creo que puedes aprender mucho de los guiones. No solo más como story structure, pero qué hacer y qué no, más que no hacer, you know, que no sirve, o que no trabaja, o cómo analizarlo, como how much this is going to cost to make, how long is this going to take to shoot, you know. Hay un montón de cosas que it's a blueprint, ¿verdad? Y puedes aprender mucho. So desde ahí, haciendo coverage, aprendiendo qué es coverage, and then understanding how to analyze a script en detail, aprende mucho. Y desde ahí, you know, lo pasé a los guiones que me enviaron. Y me enviaron unas 2 o 3 que eran horribles. Como, like, ¿qué están haciendo ahí? Y creo, Mariela era el asistente de Edward y le envié un correo como... Tengo una pregunta, like, estos guiones como están en desarrollo, tienen en mente por producción, como, y no, you know, I was like, I don't want to be rude, but están como, these are awful, like, you know, la primera era No Manches Frida, que me encantó, pero es like, y ella me dijo, pues me escribió, es like, Edward quiere tener un conversación con usted. So me habló Edward por teléfono y I remember very clearly porque mi teléfono no recibió servicio en mi apartamento en Hollywood. So estuve como caminando en la calle hablando con él casi una hora, nomás hablando de story, you know, just the story, the structure y me dijo después, like, you know, creo que si quieres, you know, entrar a las oficinas y te quiero, you know, introducir a Paul y queremos tener nomás una conversación en persona. So desde ahí, you know, fui a como una entrevista. No sabía que era entrevista, pero sí era entrevista. So desde ahí, desde como being script reader, me ofrecieron una como consultant position. Oh, wow. Ok. Felicidades. Antes de continuar con esa parte de tu vida, mencionaste hace poco que, en el segundo año de la maestría, había momentos como que dices, uy, no me sentía muy contento, me sentía muy triste. Ok, agrégale eso y agrégale que tu familia estaba lejos y no tenías mucho tiempo de verlo. ¿Cómo le hacías o cómo sobrevivías o cómo descargabas esos? Pues, you know, ya, pues, había muchos años que vivía parte de mi familia, you know, en Nueva York, en Chicago, so, you know, de comunicación por teléfono, por correo, you know, ellos vinieron a visitar un par de veces y yo también para, you know, for the holidays, lo que sea. Pero sí, era como bien enfocada or in a tunnel, you know. You know, te cuento que la segunda año it was very bad, like depression. Did you know you were in depression? Sí. Okay. Yeah.
I did. Y sabía y manejándolo, pero no como, no de propio, not the right way. So, todavía como no tenía como claro cómo manejar cosas así. I don't think I had the emotional intelligence. Era nomás como ir a tomar o dormir o lo que sea, cosas que it's like, I don't want to talk to anybody, pero sí, era bien difícil. Y también, después de escuela, porque estuve con nomás, era de consultant, de Pantaleón, era como unas, 15, 20 horas al semana y era todo. So necesitaba otro trabajo, other income, cosas así. So era bien difícil. Wow. Gracias por compartir. Ok, entonces vas y te reúnes con Paul y con Edward. ¿No estás nerviosillo? ¿O dices, esto es casual, a ver qué pasa? No, sí. ¿Te acuerdas de ese día? Sí. No, sí, me acuerdo porque comí ahí en el edificio de Lionsgate ¿cómo se llama? Teatro. Ajá. Y sí, una conversación que lo recuerdo bien. Lo que es un poquito chistoso es, creo que me preguntaron una cosa como, Edward, no sé, creo, era como one of those, like, where do you see yourself in 5 years? Oh my Algo God. así, and I was like, no sé. Y Paul dijo, like, I don't know where I see myself in 5 years. Y ya casi es unos 7 años que es otra cosa, ¿verdad? So I remember like certain things from that interview que eran, y cuando me ofreció, no me ofrecieron como like on the spot, like el trabajo, pero sí cuando me lo ofrecieron, like I couldn't say yes fast enough. Y ahora como like, hey, like that, I was like sí. Pero la segunda vez, cuando me ofrecieron el posición de director de desarrollo, no lo quería. ¿No lo porque querías? tenía como otras cosas. Tenía como unas 2 o 3 proyectos de guión con unos productores de escuela que me encantaron. Y estaba escribiendo el libro de Disney con mi mamá. Uh-huh. Y tenía otro libro con Disney. So, tenía como unos proyectos que me encantaban. Y no sabía que había más proyectos. Como nomás estuve como leyendo proyectos y no pantalla todavía no estaba like it wasn't even a thing. Era nomás Pantaleón y no había muchos proyectos. No. So, yo no sabía que había como mucho trabajo para hacer. Pero me equivoqué. So. Espérame. Okay. Te me adelantas y luego la audiencia pues se queda con las ganas de quieren saber los procesos. Ok, ya te entrevistas con Paul y con Edward, agarras la posición de consultant, pero era como trabajabas casi full time, pero no, medio tiempo, dijiste unas 20 horas sí. Y ¿agarraste otro trabajo en ese momento o qué hacías? Pues creía que era una buena idea como encontrar trabajo que podría hacer como en casa para escribir, porque tenía muchos proyectos que estuve escribiendo, como mencioné, con productores que eran amigos de escuelas. Tenía una que era como de béisbol, algo de Cuba. Se me olvidan las otras, pero tomé una posición de, no sé cómo se dice, es like no era de landlord, pero de como un edificio. Like the supervisor, manager? Sort of like the building manager. Oh, wow. You don't pay rent, right? But sí, you have to... pues era como reduced rent y luego te pagan también. So era como un cambio de que te pagan, your rent is very much reduced y vives ahí como sí, el manager del edificio. Que era uno de los peores trabajos que ¿Nos puedes compartir alguna anécdota de ese trabajo? I mean, so many. So many, como esos 6 meses que también hay historias ahí como el mismo de trabajando en un restaurante o el bar que era como gente están locos. Y era ahí en West Hollywood, so ahí cerquita de
de Runyon Canyon. So había como modelos, like I remember there was these one girls que como me tocaron la puerta, es like, necesito hablar de like my electricity bill. Era como, no es, yo no tengo nada. I'm not the city. No, sí, tú eres. And I'm like, no, yo like, no tengo tiempo para explicarle que yo no soy, you know, like that's not me. That's not my job. And no, just people are very stupid. You know, creo que alguien robó, había alguien entró como al garaje y robaron a unos carros, pero le llevaron un coche. Wow. Y teníamos como cámaras y todo. Todos estaban como, necesitamos security guard, necesitamos de eso, ¿verdad? Fui a ver the camera. Alguien dejó como the door like wide open. Yeah. Así, lo dejaron como una, pusieron una piedra para dejar el cosa abierta. So, ella era una mujer que como de 20, algo así, que entró por ese, y luego había otra puerta que dejaron abierta. Y luego el carro que lo robaron era, todos los carros que llevaron algo del carro, los carros estaban abiertos. Y el carro que lo robaron, hay llaves adentro del carro. Sí, yo como dije, oh my God. Like, it was a security guard, like, era como tan fácil para entrar. Es como, es tu culpa. Yeah. Cada cosa. I don't know. That was one of the things. Pero había un montón de cosas esos 6 meses. Oye, no, pero qué difícil porque al mismo tiempo estás entrando a la industria que quieres, esto es tu pasión, desde chiquito estabas soñando con escribir y ya tienes esta posición acá de consultant y este trabajo que te consume, que como que quieres escribir, pero siento que la gente estaba tan... Oh, sí, no tenía tiempo para escribir. Era como pues, y me avisaron, era como, y yo les dije, pues, yo fui manager de una bar, like, yo entiendo personas difíciles, y como mi jefa era como, pues, pero no vives con ellos. Y I was like, no se me ocurrió así, que de todas las horas a la noche te están tocando con un problema que es, para ellos es un problema como gigante, pero es como, puedes esperar hasta mañana, like, cosas así que es not in that area. West Hollywood. No. Wow. ¿Y qué te mantenía? ¿O en algún momento no pensaste, a ti no te entró por la cabeza como muchos lo hemos pensado? O sea, yo lo he pensado como, ay, no, ya me voy de Los Ángeles, lo dejo. Pues sí, o sea, todavía sí. Lo pedí. No, en serio, no me encanta Los Ángeles. Es la carrera. Me encanta la playa, cerca del agua, ya que vivo un poquito, no en Hollywood, ahí en mi burbuja de escuela. Voy más. It's the salvation, pero no, es bien difícil, a seguir así, es like, ¿qué hago? ¿De dónde sacabas la motivación? O sea... Pues, es enfocar en las historias o oportunidades que hay, Me encantaban los proyectos que, como dije, estuve trabajando en uno de Cuba, béisbol, y cada tiempo que me sentaba para hacer research o escribir un treatment o tener una reunión con el productor, it's like every little project or idea for a project te da motivación. Okay. But it's like, okay, maybe we can make this one work, algo así. Okay. Y para las personas que nos escuchan que tal vez no, y yo ya lo tengo un poquito más, bueno, sigo aprendiendo, ¿nos puedes como compartir en qué consiste la script coverage, ay, ¿qué onda conmigo y mi cerebro hoy? ¿En qué consiste hacer una cobertura de libreto?
Perdón, gente, se me fue mi hámster hoy, no. Pues, I mean, script coverage, you know, hay como unas fórmulas. Ya sé que yo envié como a todos mis interns, había una WME como handbook o guidebook en cómo hacerlo, pero es como, es básico, es a summary. So, you know, lees el guión de cuántas páginas, unas 120, algo así, y luego haces un summary. Creo que es la más difícil, como hacer un summary de una página o 3 páginas en algo que es unas, 120. So that's a skill in itself. Y luego desde ahí es convertido a un logline. How do you get a logline from 120 pages? Y luego la cosa que es más difícil es entender la estructura, ¿verdad? Like the first act, that hook, what the second act is. Hay mucha gente que es como, no entienden que es tan básico, pero es tan complejo también. So, that 3-act structure, entendiendo cómo sirve cada historia diferente, pero que es necesario tener esos elementos. Y desde ahí, entendiendo también que los personajes o los papeles son lo que, como, they're what drive everything, the plot. Tanta gente como se sientan a escribir y quieran como poner un plot tan complejo que and it all comes from a character, and character is plot. Ese es one of those sayings que gente escuchen o gente dicen, pero not many people really understand what that means. Pero así es, es entendiendo como how complex characters drive stories, y luego en picking apart, creo que el leer un guión que no es buen escrito puedes aprender mucho, porque aprendes porque no sirve, porque que hay problemas de lógico o como es like a lot of the times it's like I don't believe it. Like sí está escrito, es like escrito bien, pero es like no estás, you're not invested. Y aprendes mucho a leer guiones malos y guiones buenísimos también, como the classics. Y leer es like, oh wow, como lees en el papel y lo imaginas todo lo que va a estar en la pantalla, y puede ser de los efectos, de lo que sea, sí, so it lets your imagination run wild, pero a la misma vez ya ahí está en el papel, los efectos, los todos, like it's science fiction, pero todavía lo puedes ver, en black and white, ya escrito. So. Wow, ok. Y se me fue el punto. Bueno, ahorita regresa. Ya la gente que me escucha ya sabe. Ok. Sí, perdón. Y entonces tu background de customer service siento que te apoyó mucho para esto, ¿no? Porque tienes muchos meetings con otros escritores y cómo... ¿Has tenido alguna experiencia donde se te fue la mano con el feedback, hablando y la persona se ofendió? Sí, muchas veces. A mí se me va así, yo nomás como I have diarrhea of the mouth a veces, pero no, sí, en el principio había unas instancias ya que no quiero decir nombres, pero estuve en reuniones de una película que ya salió, tenía éxito, pero estaba hablando con ellos y ellos dijeron como el Paul me dijo, y ni sabía del reunión el día que vino y estuve en mi escritorio. El Paul me dijo, ¿estás listo? I'm like, ¿listo para qué? Es like, tenemos la reunión sobre ese proyecto, ¿lo leíste? Es like, sí. Yeah. Y él me dijo, like, say whatever you want, like, be very blunt. And I was like, okay. If your boss is telling you. Sí, me dijo, y era como con los jefes de Lionsgate también. So, estuvimos como en el cuarto con ellos, y la primera vez. Uh-huh. Y yo no, era mi primera vez con los guionistas también. Y yo no dije nada para los primeros como 30 minutos. Y los dejé hablar y había cosas, it's like, okay. Y luego ellos como dijeron algo como,
I don't feel like we're getting anywhere. Like, hey, we have tough skin, just let us have it. Y si yo comencé a hablar y yo creí que todo fue bien, pero después alguien me llamó y me dijo que no era bien profesional y que yo dije era como out of bounds. Wow. Y que necesitaba como aprender a dar more constructive feedback. Y yo no sabía. Wow. Yo fui a Edward and I was like, was I too harsh? He was like, no. He's like, you were very blunt. Pero como ellos... But polite. Sí, pero he was like, you know, ellos preguntaron por eso. Pero, claro. Y había otras veces que era una llamada con un guionista, ni era algo que teníamos en desarrollo, era algo que yo leí y comencé con notas y cada nota era como defending it, you know, like, y hay muchos guionistas que sí, like, hey, if you're gonna be that way, like, that's not the way to go. Si alguien lee algo y que no entienden lo que escribas, no lo entienden. It's like, you might mean something different, pero, you know, no. Pero aprendí mucho los 2 años, los primeros 2 años, and how to give constructive feedback, you know, a veces, especially written notes, porque los notas escritas pueden they can come across very, very harsh. You know, so los reuniones es un poquito manejarlo cuando hay como cosas difíciles de hacer. Sí, necesitas entender con quién estás hablando y cómo lo reciben, you know, porque a veces no lo reciben bien, si es un one-on-one, si es un group, si hay notas como, you know, if you have to, as they say in the industry, killing your babies, si necesitas matar a personajes o you know, o cambiar cosas que ellos, you know, a veces, you know, están trabajando en por años. Y tú dices, pues, no me gusta esto, necesitamos como cambiar. Y es bien difícil a dar esos notas o manejar esas cosas. Pero sí, me ayudó mucho the customer service background con los varios personajes, porque cada guionista es diferente también. You know, somos humanos cada uno. Claro. Y to receive feedback of your own work es difícil, you know. Sí. Entonces, ¿tú recomendarías que todos, antes de cualquier trabajo y sobre todo si queremos estar en esta industria, tener un buen background en customer service, agarrar un trabajito de lo que sea cuando estén en el colegio, no importa la edad, simplemente ¿quieres estar aquí? Sí, no, pues, I mean, interaction with other people es necesario para cada, y cada, you know, trabajo es diferente, pero, you know, de ser, you know, de guionista es de saber de todo, you know, all kinds of levels. I think, you know, learning how people work, learning la inteligencia nomás de leer, creo que es una cosa o de, you know, puede ser de médico, lo que sea, pero emotional intelligence, cómo manejar, no nomás de usted propio, pero de otras personas, y entender, you know, empathy, sympathy, being able to connect on those levels es bien importante para los guionistas o para el desarrollo, a poder como tener to make that bond para que no están trabajando juntos, porque muchos guionistas están como enfocados con, esta es mi historia, it's mine, it's me alone, y como antes, en las películas así era un guionista, you know, en television, it's a writer's room, hay un montón, como it's a collective, y sí es, you know, es a collective de you know, the executives y los guionistas y lo que sea, you know, es un equipo, y después de eso lo pasas a otro equipo que llevan a tu bebé y lo pueden matar o chop into pieces o lo que sea. So necesitas tener confianza que nomás una persona no está manejando todo, you know, que es you know, that's something I learned at AFI, que
it's a collective effort all the way around. Sí, es trabajo en equipo, o sea, por eso, bueno, yo soy bien obsesiva de leer los créditos al final de una película en el cine, cuando iba al cine, o cuando veo una serie o película en mi casa, porque no, nada más se trata del talento, o sea, es admirable, pero está el productor, el director, la maquillista, el maquillista, los que pusieron las luces para que esa fotografía se vea hermosa. Entonces, es una colaboración muy grande, ¿no? Sí. ¿Y cuánto duras de consultant ahí en Panteleón y qué significó para ti estar en esa compañía? Porque fue de las primeras que estaban haciendo contenido, le dieron mucha oportunidad a latinos que... Sí, no, pues para mí era como un sueño a tener mi primer oportunidad, era como trabajar en lugar que yo me enfoqué. Cuando comencé a AFI me enfoqué en historias de latinos o escribí en español y yo fui el único en todo el clase que me enfoqué. ¿Pero no eras el único latino o si eras el único latino? No, había más latinos, pero ellos no querían trabajar en español o enfocar en esas historias y yo sí. Mira. Y para mí era como un sueño. Y luego para ver cómo lo hicieron como de equipo, no lo de equipo de marketing, pero todo. Y era como, wow, you know. Ajá, ¿cuánto tiempo duras y te dan y entras como ya director de producción y desarrollo ahí en Panteleón? Pues era como unas dos años de consultant y como mencioné, la primera oferta, the first offer era como sí y la segunda como te queremos dar una promoción y te queremos full time y yo era como no porque tenía como mencioné otros proyectos y estuve okay financially, pero es como no vi que había más oportunidades porque solo eran trabajando en No Manches 2. Era la única proyecto que yo entendí que eran como, ya había muchos, pero era como, era bien lento de proyectos, y no sabía como el scope of what it took to produce a feature film, que es 2-3 años enfocando en un proyecto, que es demasiado, y para el equipo tan chiquito. Pero sí, eventualmente acepté la posición y la primer día era como cada día antes, que era nada diferente, pero el segundo día era como, tenía como unas 3 reuniones diferentes y una era como con Matt Walden, que era el productor de La Usurpadora. Wow. So, era la primera vez que... that I found out about that project. Hizo un pitch en las oficinas de Lionsgate. A mí se me pareció una idea ridícula, como no me gustó. Y luego llegué en casa y lo pensé y era como, no, posiblemente es una idea, it's a genius idea. So, desde ahí, el segundo día de posición de director, comencé a trabajar en La Usurpadora. Y era como sí. ¿Puedo preguntar por qué pensaste en ese momento en el meeting como, this is crazy? Porque I've never heard anything like that. I mean, there's really no musicals en español. La idea de algo como de telenovela, como, y era una cosa que we later ran into the problem, que cada vez que we would pitch the idea a alguien, como un actor o lo que sea, un director, si mencionaste algo de telenovela, es like, no. Era como tabú. So, desde ahí, es like, no, para mí no era una idea buena, y luego llegué en casa y como, ¿qué son mis musicales? Sino como ese push to emotion. So me encantó la idea y desde ahí sí comenzamos y ya casi era 6 años. En desarrollo. Sí, pues que comenzamos en trabajar en el proyecto. So. Wow. Felicidades.
Y luego viene pantalla, ¿cómo empieza? ¿Te hablan? ¿Paul les hace pitch la idea o empiezan? Pues era el mismo equipo, como la idea de pantalla, creo que era el resulta de como tenían como muchas, el Pantaleón tenía derechos de películas que lo vendieron a Netflix y Netflix de como to renew the licenses no querían pagar mucho y tenían la idea y Lionsgate tenía como unas 4 otras empresas que a la misma vez they launched pantalla. Creo que había LOL, había unos 4 servicios que Lionsgate trató de hacer en SVOD y Paul y Edward comenzaron como to spin off Pantaleón en tu pantalla y era el mismo equipo, sort of. Con Mario se encargó mucho de eso, pero también había el equipo de Stars y la parte de Lionsgate, que esa empresa, porque manejaban los jefes de los 4 y desde ahí creo que pantalla es la única que sobrevivió. Ya. Ay, o sea, qué padre, felicidades. Qué padre que fuiste, pues, de los pioneros, ¿no? Parte de todo el equipo y viviste toda la experiencia de uno de los primeros, OTT de contenido en español en los Estados Unidos. Y yo sí soy súper fan. Pero bueno, ok, van, ¿qué pasa? ¿Cómo es el trabajo de un director ejecutivo? Enfocado en desarrollo creativo. Pues en desarrollo de los largometrajes es bien como despacio. Todas las cosas pasan bien despacio. Como La Usurpadora era como, ok, necesitamos encontrar... Teníamos la idea que llevar La Usurpadora y hacerlo una musical. Pero, tengo una pregunta, sí. Perdón. Siendo interrumpir, pero para sacar información, ok... Cuando dices que quiero que hagamos este proyecto, ¿te tomó trabajo convencer al resto del equipo o fue como... Pues no, porque la idea, pues Matt lo presentó a Paul porque él sabía que que trabajamos junto con Televisa y que Televisa tenía los derechos de La Usurpadora. Y él lo quería hacer de stage play, no de película. Okay. Y le pidió ayudarle a conseguir los derechos para el stage play. Y Paul le dijo, no te puedo dar los derechos para el stage play, pero quiero que lo haces a una película. Desde ahí era como directivo de arriba, como vamos a hacer esta película. Okay. Y teníamos como una slate. Yeah. Cada ejecutivo, los proyectos vienen y se van y así consigues derechos, haces opciones, tienes ideas, buscas guionistas, hay un guión, es un guión buenísimo, pero nadie lo quiere hacer, es un guión que cada vez es peor, lo que sea, hay un slate de proyectos de 5 o 6 o 10, a veces, no sé, 20, bien, they come and go, yeah. y trabajas en ellos como at the same time, all of them, eso teníamos como No Manches 2, teníamos La Usurpadora, teníamos Las Píldoras de mi novio. Que tú fuiste también co-producer. Pues, sí, era un proyecto bien difícil, era un guión que no nos encantó hasta el final. Pero era como, no sabes a veces como los proyectos como, a veces hay, un espacio como el Jaime Camil tenía como una ventana para hacer y como we forced it to make it happen, nomás porque queríamos que él, that he was the protagonist of that film, pero como La Usurpadora era, bien despacio, poco a poco, buscando un guionista o guionistas hacer un tratamiento y del tratamiento queremos seguir el guión, del guión, lo ofrecemos a un director. Claro. So era, it takes a lot of time, but que es, poco a poco, piece by piece. En el caso del juego de las llaves, el Mario me presentó el proyecto y ya tenían 10 guiones, ya todo escrito por un hombre.
y no nos gustaban nada de los guiones, que era como todos los personajes, como leíste el guión y like one of my favorite exercises for writers is, okay, vamos a tomar una como marker and scratch out all the names. Y si puedes leer el guión y saber quién está hablando, puedes como, you can distinctively know que alguien tiene una voz, ¿verdad? Como, oh, ese es Adriana, o ese es Oscar, ese es, tú sabes. La primera vez ni sabías quién estaba hablando, que es como cada línea de diálogo lea el mismo, y tenían un juego cada episodio. Eso era como, porque no es un grupo de personas hablando de sexo y no era nada, no, era un concepto. So desde ahí Mario, yo y Carolina Balbao nos sentamos y enfocamos como en la estructura del temporada, como, okay, ¿cuántos juegos hay? Hay una grande, una del mitad del temporada y una del final, algo así. Y luego también de construir los personajes, ¿verdad? Los parejas que están diferentes, so trabajamos en ese proyecto un montón antes de como llevarlo a los guionistas, de comenzar de nuevo. En ese proyecto era como de scratch. Like, okay, tenemos este concepto, necesitamos formar algo diferente y luego pasarlo a los guionistas. Nosotros como we designed it y luego lo dejamos a ellos que they could fill in the blanks. Wow, y felicidades porque yo me acuerdo de la primera vez mis primas en Tijuana me dijeron, tienes que ver este show. Y yo, ¿dónde está? No, pues en México estaba en Amazon. Sí. Y yo, ay, no, pues ok. Sí, claro, acá tenía la cuenta de mi hermano. Y llego y yo, ¿por qué yo no lo puedo ver? ¿Dónde está el juego de las llaves de Estados Unidos? Ah, pantalla. Ok, vamos a abrir una cuenta y la terminé en una semana porque era como, ay, estoy comiendo. O sea, yo sí soy de las que ve un show mientras está comiendo, mientras está cenando y soy eso, cumplo con mis responsabilidades, pero también hago eso. Oye, una pequeña pausa. ¿Y qué viene? Porque has trabajado en tantos shows de productor ejecutivo. ¿Qué te has llevado de todo eso? ¿Qué experiencias nos puedes compartir? Pues todos los shows, no, I mean, al fin del día es, just putting one foot in front of the other, tener, pasión. La usurpadora, como es mi bebé, ya te conté como how it happened, pero desde ahí como yo tomé responsabilidad, porque el como No Manches era el película de Edward, era su proyecto. Yo le ayudé mucho en el 2 porque trabajé con Nacho y David en el Writers Room y todo. My Boyfriend's Bed era como proyecto pasión de pequeña pausa. Ahí está Paul. Ahí está. Sí. Pues era de él también. Y luego pues pero yo como me encargué de ese proyecto y como peleé por cada día para que lo hicieron, y había muchas veces que no creía que lo iban a hacer o que that it would go on, pero sí. Que han sido varios años, casi 6 de desarrollo, ya filmaron, ya está en postproducción. ¿Cuándo puede esperar a las personas la película? Pues ojalá que este año que viene va a salir en teatros. Creo que en abril, en Semana Santa, en los teatros en México. Ojalá que los teatros aquí en los Estados Unidos, si no, eventualmente en ViX Plus, en la plataforma de streaming. Ok. Y también antes de terminar este bloque, pero sí, o sea, se me hizo muy padre que aparte de todo esto hiciste el libro de Miguel en The Amazing Alebrijes. Ah, sí. Pero ¿cómo sucedió eso? Lo dijiste que fue colaboración con tu mamá, ¿verdad? Sí, pues el Disney, pues tenían unas problemitas Disney porque al comenzar a Coco trataron de hacer como trademark
Día de los Muertos. Y había como una uproar, como like, ¿qué están haciendo? Es fucking Disney. So trataron de como hacer un pivot and they did a very good job of doing like a community outreach a latinos, a incluirlos, a hacer como cosas así. Y alguien en Disney conocía a mi mamá y sabía que ella era, autora de libros de niños y bilingües. So le preguntaron si querían, le enviaron como un correo, like like out of nowhere, y ella me preguntó como ¿es de verdad? ¿Es una scam? Sí, me preguntó y es una pregunta. I was like no, this is real, like contact them. Y ella era muy nerviosa, nunca he leído una guión, so era como she was very intimidated y me preguntó ¿lo quieres hacer junto? Y sí, nos contrataron a escribir un libro sobre los personajes de Coco. Nos enviaron el guión, nos invitaron a ver la película cuando era como 10% animado, eran nomás sketches, pero ya tenían como todas las canciones, las voces, so esa era una oportunidad bien padre a nomás saber cómo lo hacen así. It was a few years before it even came out, so it was very cool. Eso fue en el 2017, ¿no? Sí, sí, pero comenzamos como antes. ¿Y cómo fue trabajar con Disney? O sea, ¿cómo es? Okay, los llevan para que se inspiren, aquí está el screening. Sí. Y les dan un deadline. Sí. Igual que una película tenían sus meetings cada teníamos mes. Deadlines y teníamos que presentar unas ideas, como una pitch, como teníamos como unas 4 o 5 ideas para el libro, y luego ellos escogieron los que les gustaban más, que era de los alebrijes, porque teníamos como unas 6, algo así, y luego desde ahí era como cada vez una outline, luego una first draft, so la misma cosa que hicimos aquí, pero como en just another scale. Okay. ¿Y cómo fue esa experiencia de hacer el libro con tu mamá? Pues te cuento que yo tenía como muchos fears o preocupaciones en que los problemas iban a ser, porque, es mi mamá, tenemos, pero claro. Ninguna de mis preocupaciones como aparecieron eran completamente diferentes. She didn't do her deadlines, era como excusas. I was like, wow, this is like, era otra cosa, pero no, era bien divertido trabajar con ella y bien diferente, y como los problemas que resultan con guionistas eran la misma cosa, que es like necesitas y manejarlo, so era una experiencia también que crecí mucho trabajando con ella. Qué bonito, o sea, qué padre que pudiste tener esa experiencia con tu mamá. Ya casi te voy a dejar ir. Vamos a entrar a una ronda de preguntas que siempre le hago a todos mis invitados. ¿Qué persona admiras y quién te inspira en este mundo? Puede ser alguien que ya ni exista, pero puede ser, leí esa frase y me inspiró, no sé. Pues, para mí son, los cineastas, the filmmakers, autores, me encanta, como mencioné, me encanta leer desde niños, o los libros de niños, Dr. Seuss, Shel Silverstein, Roald Dahl, cosas así de inspiración. ¿Y qué haces cuando andas down? O sea, when you don't feel yourself, or cuando andas down. Para mí, ir a la playa o a ver, just sentarme cerca del agua y, ponerme un poquito de paz, porque a veces te puedes, de chaos a veces, so it's calming, meditating, water. Uh-huh. ¿Libro, película o serie que te haya dejado un mensaje así fuerte o que te haya cambiado tu forma de pensar o la vida? Pues una de las películas que me encanta es
Of course, I'm going to say it in se me va el título. It's, oh my God. Porque se me fue. Oh my God. I'm thinking the Last Picture Show, pero no es esa. ¿Te acuerdas de la persona que sale? A ver, ahorita brainstormemos. It's una... I don't know why my brain is just trying to blank right now. Cinema Paradiso. Es una película italiana y me recuerda un poquito. Acabo de ver el trailer de Steven Spielberg, The Fabelmans, y es bien parecido. I bet he stole a lot of stuff. So es de un niño que se va al cine y hay un hombre como no es su abuelo, pero he's the ¿cómo se dice ese? Say it in English. I don't know how to say it. The projectionist. He's a projectionist of the theater. Y hay una relación entre un niño y the projectionist. So es un película italiano. Pero ¿por qué? O sea, ¿por qué te llama la atención? O sea, ¿qué mensaje te dejó? I mean, just being a filmmaker, era una pasión, like the passion of that, and just like it stuck with me. Got it. Even though I couldn't remember the title. Yeah. Well, I will Google it before. Okay. Cinema Paradiso. Cinema Paradiso. Oye, Aaron, y al niño que imaginaba con escribir y que se fue a Nueva York y todo eso, ¿qué le dirías ahorita? Como, mírame dónde ando. Pues que sigues, porque hay muchas veces que es like, no piensas que nada va a pasar o que lo que estás haciendo no tiene sentido o nada, pero que, put one foot in front of the other y sigue con el pasión. Y para las personas que nos escuchan que también quieren entrar en esta industria, cualquier industria, al final todo es motivación y trabajo, pero a los escritores, ¿qué les dirías? Que pues, creo que para escritores o storytellers en general, que las cosas que son difíciles es donde, where you draw inspiration. Y creo que puede, que cada escenario, however bad o tan grave que es, hay algo, como mi mamá dice, que no hay mal que por bien no venga. So. Okay, me encanta. ¿Y cuál ha sido el peor consejo que alguien te ha dado? Like the worst advice someone has given to you. Pues me dijo una maestra que en AFI que if I didn't make it in the next 3 years, you could give up as a screenwriter. Me dijo. And I was just like, okay. Como me dio una deadline. It's like, porque de mi edad me dijo que si no, como en 3 años, si no tienes trabajo, que no, to give up. What? Sí. ¿Cuántos años tenías? O sea, si no te molesta que te pregunte. En mis 30s era como... Y para ella ya era para ella como ya, que no, era una cosa. So it's like, wow. Por la edad. O sea, no por tu talento. No. O sea, ella se enfocó en la edad y no en tu talento. No. Wow. Qué fuerte. ¿Y qué sentiste en ese momento? Me enojé. Ella era vieja también. So. Aventaste el script. Wow. Y ya para concluir, cuando ya no estés aquí físicamente, ¿cómo te gustaría ser recordado? That's a good one. Pues no, sobre las historias que trabajé, que ojalá, hay gente que todavía les encanta verlos o escucharlos o leerlos o lo que sea. Creo que desde ahí. Ok. Ay, pues muchas gracias, Aaron, por compartir tu historia con nosotros y tu tiempo. Mil gracias. Gracias a todos por vernos y por escucharnos. Gracias, Aaron. Así.